Esta semana se han disputado la ida de la ronda de repesca de la Champions League y vamos a hablar un poco de los resultados de los 8 partidos que se han jugado para hablar un poco de cuáles han sido las sorpresas de la jornada, que han habido varias, y de qué equipos tienen más posibilidades de en la vuelta también llevarse el resultado y pasar directamente a los octavos de final de la Champions League. Empezamos con el primer partido del martes, que fue un Galatasaray-Juventus, donde la Juventus fue ganando 0-2 durante una parte del partido, pero el Galatasaray le dio completamente la vuelta a la situación y acabó ganando 5-2. La Juventus, que a priori partía favorita, es cierto que nunca es sencillo visitar Turquía, mucho menos al Galatasaray, pero te ibas ya con una ventaja de 0-2 de Turquía y la vuelta en Italia, en Turín, en tu estadio con tu afición, todo parecía indicar que te ibas a llevar la eliminatoria a casa y que ibas a jugar los octavos de final. Pues bien, parece que no va a ser así y que el Galatasaray ahora con una ventaja de 3 goles debería ser una catástrofe su partido en Turín como para que acabaran eliminándose. Además la Juventus, que la verdad es una de las Juventus más flojas de los últimos años, es cierto que ya lleva 4 o 5 temporadas a un nivel muy bajo, sobre todo desde la salida de Maximiliano Allegri como su entrenador, pero es que no han sabido fichar bien a lo largo de los últimos años. Y ahora mismo la plantilla no es una de las mejores de Italia, ni mucho menos. Tiene por delante a Inter, tiene por delante a Nápoles y quizá también tiene por delante a equipos como Milan. Ahora mismo parece muy lejos de clasificarse a los octavos de final de la Champions y probablemente vaya a tener que jugársela para entrar en la siguiente Champions a través de Liga. Parece que por los resultados también que están habiendo en esta Champions de equipos italianos, como ahora veremos, Italia no va a tener 5 plazas para la próxima Champions, así que se la van a tener que jugar para entrar en ese cuarto puesto donde hay muchos clubes intentando hacerse con él para entrar en la próxima Copa de Campeones. Entonces, ahora mismo la Juventus muy lejos de conseguir clasificar y el Galatasaray, que sería la primera sorpresa de esta ronda de repesca, estos 16avos de la Champions League. Seguimos también con otro que parecía que iba a ser sorpresa, al menos en los primeros minutos de partido, y era este derbi francés entre Mónaco y Paris Saint-Germain. Y es que el Mónaco se puso 2-0 por delante del marcador muy pronto. En los primeros 20 minutos ya iba ganando 2-0 y parecía que podían dar la sorpresa, salir del Principado con una victoria y jugársela todo en el Parque de los Príncipes contra el actual campeón de la Champions League. Pero la verdad que el Paris Saint-Germain supo darle muy bien la vuelta y acabó ganando 2-3. Parece el Paris Saint-Germain con una ventaja únicamente de un gol, que va a ser el favorito, que en su casa no va a fallar y que acabará pasando de ronda y se dirigirá a los octavos de final. La verdad que el Paris Saint-Germain sigue siendo un equipazo, quizá no está al nivel de lo que era el Paris Saint-Germain de la temporada pasada Champions, que era una auténtica pisonadora, pero recordemos que la Champions año pasado tampoco empezó de la mejor forma para el equipo de Luis Enrique. Empezó con problemas, tampoco clasificó entre los 8 primeros, tuvo que jugársela a la última jornada para entrar en la repesca y finalmente acabó ganando la Champions, superando a grandes equipos como Liverpool o como Inter de Milán en la final. Entonces parece que que será el Paris Saint-Germain el que vencerá, aunque solo tiene, como recordamos, una ventaja de un gol en el partido, en la eliminatoria. Y hay que recalcar también que Dembélé salió lesionado, veremos, el actual Balón de Oro, que no está teniendo una temporada fácil, está teniendo muchas lesiones, así que cuidado, porque veremos cómo es la gravedad de la lesión de Ousmane Dembélé, pero quizá el Paris Saint-Germain se queda sin una de sus máximas estrellas para los siguientes partidos y para la siguiente eliminatoria de la Champions. Seguimos con el Benfica-Real Madrid, un partido que ya dejó mucho que hablar hace unas semanas cuando el Benfica ganó 4-2 al Madrid y lo dejó fuera del top 8, de entrar entre los 8 primeros. El Benfica se clasificó al final en último segundo con ese gol de Trubin para esta eliminatoria, y el Madrid que sale de Portugal con una victoria por 0-1, una victoria por la mínima, pero la verdad era un partido complicado, era partido que si pinchabas te ibas al Bernabéu y cuidado con el Benfica con ventaja en el marcador. Creo que consigues salvar bien la papeleta sin ser un Madrid excelso ni el mejor Madrid que hemos visto, como está siendo a lo largo de esta temporada. Es un Madrid bastante flojo, pero creo que poco a poco está consiguiendo Arbeloa poner las piezas en su sitio. Ha regresado Trent Alexander-Arnold, que me parece un jugador que tiene que dar mucho al Madrid en lo que resta de temporada, porque es uno de los jugadores del equipo con mejor pie, ya que tienes un centro del campo que no se caracteriza precisamente por su buen trato de balón, por su buen entendimiento del juego. Pues tener a Trent Alexander-Arnold desde el lateral te ayuda mucho y es importante tenerlo sano. Eso, el regreso de Trent creo que hace que el Madrid juegue mejor y creo que, a pesar de tener una ventaja de únicamente un gol, tiene todas las de pasar esta eliminatoria y plantarse en los octavos de final. Y el último partido del martes fue un Borussia Dortmund-Atalanta.
donde el Dortmund quizá también sorprendió, era creo que quizás la eliminatoria más igualada de todas las que tenemos, dos equipos más o menos del mismo nivel, que cualquiera de los dos podía pasar. La Atalanta quedó por encima del Dortmund en la clasificación de la Liga, pero el Dortmund en su estadio, con su afición, se llevó el partido por 2-0 y tendrá que jugar en Atalanta, que no será sencillo. La Atalanta es un buen equipo. El Dortmund también tiene sus partidos con fallos importantes, pero la verdad que parece que con una ventaja de 2 goles, muy mal lo tiene que hacer el conjunto alemán y muy bien lo tiene que hacer la Atalanta, como para que sean los italianos los que finalmente pasen de ronda. Parece que será el Borussia Dortmund el equipo que pase. Y la verdad que se tiene que centrar bastante en esta Champions, en este próximo partido, a ver si consigue entrar en los octavos de final, porque la Liga, aunque han recortado distancia al Bayern en las últimas jornadas, la verdad que parece muy complicado que puedan competir la Bundesliga hasta el final. Así que muy buenas sensaciones que el Dortmund consiga pasar a los octavos de final. Ya vamos a los partidos del miércoles. El Newcastle ganó 6-1 al Karabaj en el estadio del Karabaj. La verdad, eliminatoria que ya está completamente resuelta, es sin duda la que está más resuelta de todas. Hay otras dos, ya hemos comentado el Galatasaray, hay otra que parece que van por buen camino, pero de momento no está sentenciado. Esta sí que podemos decir que el Newcastle ya va a ser equipo de octavos de final, porque debería ser un milagro del Karabaj que consiguiera meter 5 goles para forzar la prórroga, ya no para pasar, sino para forzar la prórroga en St. James's Park. Lo veo imposible y el Newcastle, la verdad, que buen juego. El Karabaj, no decepcionando, porque ha sido el primer equipo de su país, el primer equipo de Afganistán que consigue ganar un partido en Champions League, así que no es decepción. Conseguir meterte en el top 24 ya es un gran éxito para el Karabaj, pero la verdad que no compitió en absoluto contra el Newcastle y será el conjunto inglés el que pase de ronda. Veremos quién es su rival. El Olympiacos, que perdió 0-2 contra el Leverkusen, un Leverkusen que evidentemente no es el mismo de la época de Xabi Alonso, ha perdido al entrenador, ha perdido a muchas de sus estrellas, pero que parece que se va a plantar también en los octavos de final, venciendo a un Olympiacos que es un rival griego, nunca te lo pone fácil, son partidos siempre complicados y parece que el Leverkusen va a solventar bien la situación y va a conseguir plantarse en los octavos de final. Vamos con la sorpresa para mí, sin ningún tipo de duda, y eso que ya hemos hablado de ese Galatasaray-Juventus, eso que el Mónaco se puso 2 goles por delante del Paris Saint-Germain, pero para mí sin duda la sorpresa fue que el Bodo Glimt ganó 3-1 al Inter de Milán. Es cierto que el Bodo en su casa podría parecer que tiene cosas que decir, pero la verdad que el Inter me ha sorprendido mucho que no pueda sacar adelante esta eliminatoria. Para mí es sin duda el equipo italiano más fiable en los últimos años en la Champions, ha llegado a 2 finales en las últimas 3 temporadas y siempre es un equipo que pone las cosas muy complicadas. Bueno, de hecho ya vimos la temporada pasada como eliminó al Barça después de que parecía que en el último segundo de partido se iba a ir. Y es que estuvo ganando durante absolutamente toda la Champions, no hubo minuto que fuera perdiendo hasta llegar a la final, hasta las semifinales, que fue que el Barça fue ganando eso en el minuto 88 de partido y fueron 2 o 4 minutos, no estuvo por detrás en el marcador prácticamente nunca en toda la Champions, hasta esa final fatídica que tuvo contra el Paris Saint-Germain, donde perdieron por 4-0. Pero eso, el Inter es un equipo que siempre pone las cosas muy complicadas, es un equipo muy bueno. Este año me está gustando bastante. Yo pensaba que con Chibu, tras la salida de Inzaghi de entrenador, con Chibu iban a tener más problemas. Van líderes en solitario en la Serie A, jugando un buen fútbol, tienen muy buenos jugadores, creo que han fichado muy bien en el mercado y es indudablemente una decepción irse en la repesca de la Champions, pero lo es mucho más si te eliminas contra el Bodo Glimt de esta forma, 3-1. La verdad que inentendible, y el Bodo que es una barbaridad porque se consiguió meter en esta fase de repesca por los últimos resultados, por sacar en las últimas 3 jornadas un empate contra el Borussia Dortmund, una victoria en casa contra el Manchester City y una victoria en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Y es un milagro que haya conseguido entrar en esta fase, pero es que además está ganando 3-1 y quizás se planta en los octavos de final. Y cuidado, que yo veo muy complicado que el Bodo Glimt entre en los octavos de final a pesar de haber ganado ayer 3-1. Yo creo que el Inter en su casa le va a dar la vuelta a la situación. Es que me sorprendería mucho que no lo hiciera. El Inter es un equipazo. Y el Bodo Glimt, que está rindiendo muy bien, como ya hemos visto, pero al final no es un equipo que va a pelear por la Champions, ni mucho menos. Pero como consiga pasar el Bodo Glimt, te plantas en los octavos y tienes 2 posibles rivales. El Manchester City, donde evidentemente el equipo de Guardiola es clarísimamente favorito para pasar de ronda, pero es que el otro es el Sporting de Portugal. Y cuidado porque quizá uno de los dos, que no son ni mucho menos equipos favoritos, se puede plantar en cuartos y como sea el Bodo Glimt será una de las historias más
impresionantes de la Champions sin ningún tipo de duda. En los últimos años seguro y quizá de la historia de la Champions. Porque que un equipo como el Bodo Glimt noruego, que creo, si no recuerdo mal, que era su primera participación en la Champions League, se pueda plantar en cuartos de final, ya estoy yéndome muy lejos, soy consciente. Todavía está en la repesca, queda la vuelta contra el Inter. Como digo, creo que el Inter pasará, pero no es nada descabellado con este resultado que el Bodo Glimt pase a octavos, y en octavos, si se enfrenta contra el Sporting de Portugal, cuidado. Y ya acabamos con el último partido, que fue Brujas 3, Atlético de Madrid 3, el Atlético que volvió a pinchar, lleva semanas con muchos altibajos, la verdad. En Copa del Rey, por ejemplo, haciéndolo muy bien, con palizas a Betis, con palizas a Barça, que ahora le queda la vuelta a semifinales contra el Barça en la Copa del Rey, de aquí 2 semanas, veremos quién pasa. Evidentemente Atlético de Madrid, claro favorito, con estos 4 goles de ventaja, pero es que lleva fuera de la competición de lo que es la Copa del Rey resultados muy malos. En Liga, las últimas 2 jornadas ha perdido, 0-1 contra el Betis y 3-0 contra el Rayo Vallecano. Es cierto que fue un partido donde el Cholo salió con muchos jugadores suplentes, pero perder 3-0 contra el Rayo me parece significativo. Quizá el Cholo ya la Liga ya no la da por perdida, evidentemente, es imposible que la luche. El objetivo es entrar entre los 4 primeros, que está siendo los resultados de Atlético en los últimos años, a ver si consigue eso. Seguro que lo conseguirá, entrar en el top 4 para meterse en la Champions y ya está. Pero en la Champions yo creo que sí que lo tienes que competir, y la verdad, empatar 3-3, además con este gol del Brujas al final del partido, para ponerte el empate, cuidado. Yo creo que el Atlético pasará, le queda la vuelta en su campo. En el Metropolitano la afición va a apretar, Simeone va a apretar, los jugadores van a apretar, pero salir con únicamente un empate de Brujas me parece un muy mal resultado para el Atlético. Y cuidado no tenga uno de estos malos días en el Metropolitano, que puede pasar. El Brujas va a salir con todo. El Brujas ha visto que sale vivo de la ida y tiene una oportunidad buenísima para encarar y meterse en los octavos de final. Así que cuidado, el Atlético no tenga uno de estos partidos malos, porque se puede complicar mucho las cosas, y eliminarte en la fase de repesca contra el Brujas es una excepción de Champions, evidentemente. Y aquí no hay por dónde salvarse. Ya, para mí, eso, en Copa del Rey está haciendo muy bien. Si el Cholo consigue ganar la Copa del Rey, sobre todo como está jugando la Copa del Rey por los resultados que está obteniendo, es un meritazo. Y muy buena temporada por esa parte de Atlético de Madrid. Pero estar ya en febrero y no competir la Liga, pero es que no estás compitiendo desde enero y desde diciembre y desde noviembre, porque ya era evidente que no le ibas a ganar y que no le ibas a competir por los resultados que estabas teniendo. Y sobre todo, porque en lo de la Liga todavía, pero sobre todo que en Champions te puedas eliminar en 16avos de final es una catástrofe. Y digan lo que digan, lo es. Yo creo que el Atlético va a pasar, lo mantengo. Creo que el Atlético tiene equipo, juega en casa a la vuelta con su afición, que siempre aprieta. Los jugadores se pondrán las pilas, evidentemente, porque además saben que si pasan en octavos les puede tocar un Liverpool que no es a su mejor nivel, aunque es el Liverpool, o un Tottenham que es un desastre, y se puede plantar sencillamente, relativamente sencillo, en los cuartos de final. El Atlético de Madrid tiene que ganar, evidentemente, yo creo que ganará, pero para mí resultado preocupante del Atlético de Madrid en Brujas, porque debería haber dejado muy encarada la eliminatoria y no lo ha hecho, y el Brujas se va vivo a Madrid. Bueno, estos son un poco los resultados, el análisis de todos los partidos, de los 8 partidos. Voy a hacer, para acabar, mi porra de qué equipos van a pasar, cuáles van a ser los 8 equipos que jueguen los octavos de final. En primer lugar, en el Galatasaray-Juventus, yo creo que pasa el Galatasaray. La Juventus me parece imposible que consiga salvar esta papeleta con el 5-2. Además, no es la Juventus eso de hace 6-7 años, es la Juventus actual y es bastante drama esta Juventus. Y el Galatasaray tiene un buen equipo y te vas con 3 goles de ventaja de tu estadio, mal se le tiene que dar. Mónaco-Paris Saint-Germain, aunque el Mónaco lo luchó, en los primeros minutos se puso 2-0 por delante. Yo creo que el Paris Saint-Germain va a ser claramente el que va a pasar, y además creo que va a ser baño en París y pasará fácilmente los de Luis Enrique. El Madrid, que sale con una ventaja por un gol de Portugal contra el partido contra el Benfica, yo creo que también va a pasar el Madrid. No va a ser cómodo, creo que la eliminatoria se le va a complicar en la vuelta. Creo que el Benfica va a apretar, pero creo que el Madrid acabará pasando. El Dortmund creo que también pasará. Creo que el Atalanta no conseguirá un resultado lo suficientemente favorable como para remontarle esta eliminatoria por 2 goles al Dortmund, así que creo que será el equipo de Niko Kovac el que se plante en octavos de final. El Newcastle evidentemente ganará y pasará contra el Karabakh después de haber ganado 1-6 en la ida, es evidente, aquí no hay dudas. El Leverkusen yo creo que también jugando en casa ganará y pasará contra Olympiacos después de esta ventaja por 0-2. Bodo Glimt Inter, lo dicho, yo creo que va a pasar el Inter, creo que marcarán 3 goles, se ganará el partido 3-0 y creo que pasará el Inter. Aún así, cuidado con el Bodo Glimt, mucho mérito lo que está haciendo el Bodo Glimt en esta Champions,
y cuidado, el Bodo no dé la sorpresa, pero creo aún así que pasará el Inter por 3-0. Y el Brujas Atlético de Madrid, un caso más o menos parecido a lo del Inter, evidentemente sin ser tan dramático, porque te vas con un empate, la eliminatoria muy viva todavía, creo que el Atlético ganará con bastante facilidad, pero cuidado este empate porque se complican las cosas y el Brujas puede dar la sorpresa en el Metropolitano. Esto es todo, esto es un poco el análisis de los partidos que se han jugado, cuál es mi porra para la vuelta, qué equipos creo que van a pasar los octavos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.